¿Se ve? Sí. Vale, voy a quitar esto. Vale. Bueno, pues yo de lo que os voy a hablar es de aquellos factores que hemos ido observando que hacen que me estoy dando cuenta que me he confundido en el título. No era esto lo que quería poner en el título, quería poner factores que entorpecen, porque he hecho hay dos intentos de webinar de PowerPoint y me doy cuenta que he puesto mal la portada. Yo voy a hablaros de factores que entorpecen un proceso de mejora con la ansiedad. Me parece que es muy importante, ¿no? Y yo fíjate cada vez que hago una entrevista o empiezo a conocer a un paciente por primera vez, son puntos que intento relatar, nada más empezar, porque me parece que es ahorrarnos mucho camino y no generar unas expectativas utópicas de lo que es un proceso con la ansiedad. Así que hoy voy a dedicarme a contaros cuáles son aquellos factores que suelen entorpecer el proceso para, ya sea porque estáis en una terapia, porque vais a comenzar una terapia o para que en vuestro propio proceso pues intentéis que no os ocurra. Para ello pues me he ido inspirando, os digo la verdad, en mis propios pacientes. He cogido mi agenda, he ido viendo ciertas cosas que yo veo que no beneficia a las personas mientras están transitando su proceso con la ansiedad. Así que lo que os voy a contar hoy son ejemplos reales. Primera solución intentada que al final frustra y perjudica más en el proceso que otra cosa es la búsqueda de soluciones mágicas. Cuando te dedicas durante mucho tiempo a ver a personas que están pasando por procesos de ansiedad, te das cuenta que la mayoría de veces siempre existe una idea utópica de que hay algo que si uno lo conoce hará que todo esto se acabe de un momento a otro. Nosotros siempre decimos que si eso existiera, lo teclearían en Google, ¿no? Y uno lo acabaría encontrando. Bien es cierto que hay tratamientos tanto, pues estandarizados para trabajar con las personas que tienen ansiedad, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos en Google terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de los problemas de ansiedad o para la fagofobia, o para la claustrofobia, para la agorafobia, bueno, pues vamos a ver que sí que hay un protocolo, ¿no? De psicoeducación, técnicas de relajación, reestructuración cognitiva, exposición. Pero también vamos a ver que la gente cuando busca esto en Google y cuando lo encuentra, pues se queda un poco vacío. Porque en el fondo lo que uno está esperando es que sea algo más fácil, algo que pueda entender y que podamos hacer que cambie de un momento a otro. Y esto, lejos de ser una simple expectativa que luego se puede ir disolviendo con el paso del tiempo, produce muchas veces que los procesos se vuelvan muy bucles, ¿no? Nosotros hemos visto a veces a personas que cuando vienen a vernos han pasado por muchísimos psicólogos. Eso ya es una pista que no tiene por qué ser siempre, pero que a veces nos tiene que mosquear, ¿no? Y ver qué puede estar pasando. Porque en algunas ocasiones lo que vamos a ver es que las personas no paramos de ir de un psicólogo a otro porque en cuanto vemos en unas pocas sesiones que el cambio no está siendo radical, que la persona no está dejando de sentir ansiedad, pues entonces es que algo está pasando. Y como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo siempre digo que esta frase en este caso no es del todo cierta porque sí que hay un camino, sí que hay mapas de trazadas, sí que sabemos cómo trabajar la ansiedad, pero bien es cierto que tenemos que conocer al individuo que tenemos delante y que la ansiedad no es, como siempre decimos, una enfermedad o un virus, sino que nosotros somos generadores de ansiedad. Por lo tanto, no solo se trata de conocer la ansiedad, sino de conocernos a nosotros mismos y ver por qué generamos de una manera reiterada esas sensaciones de ansiedad. Como os digo, esto es una cuestión muy importante porque cuando uno está constantemente esperando una solución mágica, no puede escuchar nada más. Cuando aparece la impaciencia, cuando aparece la idea de tengo que solucionar esto ya, estamos hablando a veces de personas que pueden tener un historial de ansiedad muy largo. Hablamos a veces de procesos, nosotros estamos muy acostumbrados a ver a personas que llevan padeciendo agorafobia más de 20 años o trastornos obsesivos compulsivos o ansiedad social. Y a veces te das cuenta, ¿no?, de esa idea utópica que uno tiene de solucionar en un mes
una manera de funcionar que se ha instaurado durante, ya os digo, a veces más de 20 años. Eso no significa que sea crónico y que esto no se pueda solucionar. Y no porque lo digamos nosotros, porque así lo acreditan pues, muchísimos pacientes que hemos tenido que han dejado de padecer una fobia, ¿no? El grupo que llevábamos Rubén y yo pues hace 2 años fue cuando acabamos ese grupo, estaba formado por 9 personas, que las 9 personas tenían todos historiales larguísimos de ansiedad, que al día de hoy hacen sus vidas normales, han mejorado muchísimo, muchos de ellos no tienen ningún tipo de dificultad para coger aviones, para viajar, pero han tenido que hacer un proceso importante de autoconocimiento, de conocimiento de la ansiedad, de entender cómo las personas, como os decía, generamos esa ansiedad, que es un mensaje muy importante que tenemos que empezar a memorizar y a interiorizar. Si estoy buscando la solución mágica, no escucho nada, nada me vale. Cuando mi terapeuta, cuando mi psicólogo, cuando mi madre, cuando mi padre, cuando mi pareja me hace reflexiones, me da devoluciones, nada me vale. Porque como la información no hace que todo cambie de un momento a otro, voy barriendo, voy considerando que eso no es importante, que dónde está la clave. Y como no hay clave, como hay un proceso de aprendizaje que realizar, las personas se frustran, se cansan, acaban pensando que esto es para toda la vida, que nunca van a poder encontrar una solución. Y a veces lo que se cronifica no es la ansiedad en sí mismo, sino la manera de funcionar y la manera de enfrentarme a mis problemas. Yo puedo estar toda la vida enfrentándome a mis problemas de la misma manera. Yo puedo tener un problema, imaginaros, de una dependencia emocional, que no es que la dependencia emocional no se solucione, sino que la persona puede estar empleando las mismas estrategias. Y esto lo vemos mucho en consulta. Personas que a priori no se justifican, no podemos decir, no, es que su problema es crónico. No, pero su manera de funcionar sí que se ha cronificado. La manera de enfrentar siempre la ansiedad siempre sigue siendo A, B o C, incluso habiendo pasado muchas veces por terapeutas, porque la persona ha perdido su capacidad de poder escuchar en esa idea obsesiva de encontrar una solución mágica. Con esto no quiero decir que también uno haya podido tener malas experiencias terapéuticas, haya podido dar con terapeutas que no estaban bien formados en ansiedad, en fobias, también puede ocurrir. Pero uno también tiene que mirarse a sí mismo. No todo es desde fuera, que esto será un punto que veremos ahora, sino que también uno tiene que reflexionar y ver qué cuestiones tienen que ver con él. Y de eso os voy a hablar en la siguiente diapositiva, ¿no? Que hago referencia a sujeto pasivo. En referencia a lo anterior, os voy a ir contando, por si también queréis leer un poquito más acerca de lo que estoy diciendo, hay un blog en Amadag, un escrito que se llama La impaciencia y la ansiedad, que hay una reflexión acerca de todo esto, de cómo perdemos la capacidad de aprendizaje. Sobre esta diapositiva también hay otro blog que se llama, si no me equivoco, ¿tú eres activo o pasivo? Otra de las cuestiones que nos encontramos muchas veces en consulta es que el paciente, la persona que en un momento dado ha pedido ayuda terapéutica, tiene una concepción de que alguien, en este caso puede ser el psicólogo o el psiquiatra al que acuda, le va a arrancar sus males. Por lo tanto, se coloca en un rol de pasividad, donde si la persona no mejora, constantemente siempre es culpa de la persona que tiene enfrente. La persona siempre tiende, o en muchas ocasiones tiende, a focalizar su falta de mejora en todo lo que pasa alrededor, pero pone poca mira en qué está haciendo él o ella para que la mejora se produzca. Cuando muchas veces en terapia nos ocurre que alguien nos dice, bueno, pues es que llevo 3, 4 sesiones y no mejoro. Esa frase es algo que tenemos que parar y reflexionar, porque ¿qué quiere decir esa frase? Porque igual quiere decir que su mejora la persona ha considerado que tiene absolutamente que ver con el terapeuta, y el terapeuta es una parte más de un proceso de engranaje donde el actor principal siempre va a ser el paciente. Y lo que el paciente haga, ¿no? Como hemos hablado en algún webinar anteriormente, con ir a terapia no vale, ¿no? Nosotros los terapeutas os damos pautas, os enseñamos sobre la ansiedad, os enseñamos, hacemos un poco de espejo para enseñaros cómo uno funciona, cómo uno piensa, le ayuda a reflexionar, pero luego es el propio sujeto quien tiene que ser activo y llevar a cabo
ciertos procesos, ciertas exposiciones, ciertas reflexiones, ¿no? También una de las cosas que vemos a veces es que uno puede ir a terapia y, por ejemplo, en sesión no tener mucho que aportar, ¿no? Yo, estas cosas ya os digo, o sea, no son tanto una regañina, ¿no? Una crítica, sino algo para aprender, para ver, oye, ¿qué puedo hacer yo para que mejore mi proceso? Cuando el miedo está empapando prácticamente todos los aspectos de mi vida y yo voy a terapia y no tengo nada que contar, yo tengo también que plantearme cómo estoy empleando ese tiempo. Si estoy empleando ese tiempo entre semana simplemente para ver cómo la ansiedad viene y frustrarme y dañarme a mí mismo diciéndome que esto no tiene solución, o saco conclusiones, pienso acerca de ello, reflexiono, intento, no me sale, ¿no? Cuando uno está de manera activa, siempre o casi siempre tiene cosas que contar, y si no tiene cosas que contar es porque el proceso está llegando a su fin, porque la mejora es palpable. Así que una de las cosas muy importantes, y además las terapias cognitivo-conductuales o conductuales siempre ponen mucho énfasis en la actividad del paciente, en convertir siempre y hacerle ver a la persona que está teniendo un problema de ansiedad la importancia de que se mantenga activo, de que sea partícipe y de que entienda que la mejoría va a depender en un gran porcentaje de lo que él o ella haga. Otro de los factores que nos vamos a encontrar para concluir que uno tiene dificultades para mejorar en los procesos de ansiedad es la ausencia de exposición. A veces las personas ya tienen mucha formación, ya han reflexionado mucho, pero no toman la decisión de exponerse a aquello que temen. A veces porque uno está esperando a que se expondrán cuando ya no tengan miedo, que es una de las cosas pues que aquí hemos hablado en numerosas ocasiones, que también reiteramos mucho en terapia, entender que es una utopía pensar que las primeras veces que vamos a tener un contacto con algo que llevamos mucho tiempo sin tocar va a ir bien. Con bien me refiero que la persona no va a tener nada de nervios, va a estar totalmente tranquila. Entonces a veces uno se pasa la vida esperando a tomar ciertas decisiones cuando el miedo no esté presente. Y si bien es cierto que a veces con un cierto grado de miedo y falta de conocimiento las exposiciones pueden convertirse en un entrenamiento de angustia más que en un aprendizaje, va a llegar un momento en el que va a ser importante entender que a pesar de tener miedo, incertidumbre, ciertas sensaciones, vamos a tener que ir enfrentando poco a poco cosas. Porque todo el conocimiento, todo lo que ocurre en terapia, todo lo que se habla, lo que se reflexiona, nosotros, yo siempre digo que se parece un poco a ese calzador que utilizamos para que el pie entre en el zapato, ¿vale? Siempre el plato más fuerte, ¿no? Va a ser ese momento donde la persona va a ir a comprobar todo aquello que está aprendiendo, va a ir a comprobar que todas esas fantasías que lleva lucubrando durante mucho tiempo acerca de los infartos, la locura, la pérdida de control, el ahogamiento, no se producen, ¿vale? Entonces, en ocasiones vemos a pacientes implicados, a personas bueno, pues que realmente piensan mucho acerca de esto, hacen un buen proceso cognitivo, pero esa falta de decisión, de determinación o de entendimiento, pueden ser varios factores a la hora de exponerse a lo que se teme, hace que los procesos se hagan muy largos, ¿no? Yo os cuento un ejemplo de una paciente mía con la que llevo años trabajando, un caso de agorafobia complejo. Sabéis que a pesar de que todo el mundo piensa que las personas que tienen agorafobia es porque les da miedo salir de casa, hay mucha gente que sale de casa y que por el mero hecho de salir no hay problemas, sino que hay complicación en ciertos escenarios. Y es cierto que existen personas que están totalmente haciendo su vida dentro de cuatro paredes y todo lo que sea atravesar la puerta de salida pues supone una dificultad. Bueno, pues en este caso es una chica que ya ha mejorado un montón, pero le cuesta mucho tomar la determinación. Ella siempre toma decisiones muy conservadoras, ¿no? Como yo le digo, siempre es muy despacito, muy despacito. Y quizá en un inicio tuvo un sentido. Pero ¿qué pasa ahora? Pues que ya se deprime mucho
¿no? Tiene, bueno, pues estados de ánimo muchas veces muy bajitos, y el otro día reflexionábamos juntas que ella estaba mucho más preparada para tomar decisiones más importantes y para, bueno, pues exponerse de una manera un poquito más elevada, y que quizá esa manera tan conservadora de ir tan despacio, también la estaba haciendo aburrirse a ella misma y al final tener esa sensación de eternidad, de que esto va a ser para siempre, de que estoy cansada, estoy aburrida, estoy... Y a veces ese cansancio y ese aburrimiento hay que escucharlo, y tenemos que entender que a veces se produce por esos ritmos, ¿no? Que en un momento dado, esto no es aplicable tampoco para todas las personas, cada uno y en cada momento del proceso hay que entender un ritmo diferente, pero sí que es cierto que ciertos modos de exposición desde una posición muy conservadora pueden llegar a ser también verdaderamente frustrantes. Igual que no tiene frustrantes para la propia persona, digo, no para nosotros. Igual que sabemos, ¿no? Que puede ser a veces un sinsentido que una persona en procesos iniciales haga exposiciones muy abruptas, ¿no? Y meterlo en 1,20 m paradas, porque la experiencia a veces puede ser tan desagradable que la persona no quiere repetir. No es porque el miedo sea peligroso, no es porque tocar determinados niveles de miedo puedan acabar produciendo efectos colaterales nefastos, no es por eso, pero a veces la experiencia es muy dura, la persona lo pasa muy mal y al final provoca un rechazo. Y nosotros lo que buscamos es que cuando alguien se exponga, intentamos que salga con ciertas sensaciones de satisfacción, de capacidad de poder hacerlo, porque va a ser lo que haga que la persona quiera volver la próxima vez. Así que ni muchas veces tiene un sentido, como decimos, exposiciones por inundación, que es lo que conocemos, ¿no? De esa manera tan abrupta, y también esa historia tan conservadora de esos poquito a poquito tan lentos que al final acaban por no hacer sentir bien a la persona en este proceso y por sentirse muy aburrida y muy desesperanzada y muy cansada. Otra de las cuestiones que paradójicamente entorpece el proceso es la exclusiva dedicación al proceso o al problema. Bien, es cierto que hemos hablado de lo importante que es mantenerse activo, entender que esto es una responsabilidad nuestra, no es una responsabilidad de nuestros terapeutas ni de nuestros familiares, es una responsabilidad nuestra. La gente que tenemos alrededor está ahí para ayudarnos, pero es nuestra responsabilidad. A veces también se provoca un exceso. La persona quiere resolver de una manera tan inmediata y tan obsesiva que no para de pensar en su problemática. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues, por ejemplo, en muchas ocasiones vemos estados depresivos, porque la persona gira constantemente en la resolución de su fobia o de su problema de ansiedad. Cuando está con sus amigos, todo el rato gira en torno a eso, todos los temas de conversación giran en torno a eso, todos los objetivos vitales giran en torno a eso. Y como esto, hemos dicho anteriormente, no se va a solucionar de la noche a la mañana, podemos empezar a interiorizar esta idea, que es más vale pronto que tarde para interiorizarla, que nos va a ahorrar mucho sufrimiento en el camino. Es importante que dediquemos nuestra atención, nuestro foco y partes de nuestra vida a otro tipo de cosas. ¿Vale? Aunque la fobia, pues imaginaros, una fagofobia, una agorafobia, que pueda estar presente pues, en muchísimos momentos del día a día, ¿no? Hay fobias que quizá la persona puede escabullirse un poco más del contacto, ¿no? Como en ciertos modos, por ejemplo, la claustrofobia, ciertos trastornos obsesivos compulsivos, ciertas agorafobias, ¿no? Ciertos problemas, pues las personas a veces pueden, si deciden, no contactar en su día a día con ellos. Sin embargo, hay gente que de una manera constante se van a tener que enfrentar por narices a lo que temen. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre yo dedico tiempo a mi problema, pero no puedo dedicar toda mi vida a la solución del problema, porque como decíamos antes, nuestro estado de ánimo empieza a caer en picado. Sea cuál es el problema, no porque sea un problema de ansiedad. Si yo me doy cuenta que tengo un problema mañana con mis relaciones sociales, con problemas de dependencia emocional, con problemas sexuales, nunca es beneficioso que la atención de la persona y toda su energía y su foco se concentre en ello. Hay que buscar huecos, hay que dedicarse a ello, hay que trabajar eso, pero
momentos donde la fobia no esté presente, donde la ansiedad no esté presente, donde podamos hablar de otras cosas, contactar con otras partes de nosotros, es súper importante. Porque si no, acaba pasando esto que quizá a alguno de vosotros os suene, que al final uno no puede identificarse con otra cosa que con su ansiedad. Entonces, cuando de repente tú le empiezas a preguntar sobre qué cosas le gustan, sobre qué gente quiere, sobre qué proyectos tienen, casi le suena a chino, porque lleva muchísimo tiempo dedicando toda su energía solo a esto y uno acaba considerándose un propio trastorno en sí mismo, como si todo lo que tuviera que aportar al mundo es su propia fobia o su propio miedo. Y hay mucho más. Y también es importante cultivar esto en el día a día. Otra de las cuestiones que intervienen a veces en la falta de mejoría, en los procesos de ansiedad, es lo que vamos a llamar el sesgo optimista. El sesgo optimista hace referencia a la tendencia que tenemos los seres humanos a idealizar el pasado, pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor y a creer que el futuro sí o sí tendrá que ser más esperanzador o mejor. Esa postura que nos hace en muchas ocasiones, pues obviar el único momento que realmente tenemos, que es el presente. La persona acaba fustigándose porque aquel que era le echa mucho de menos esos recuerdos de lo que podía hacer, de fíjate, y entra en bucles autodestructivos, ¿no? Y casi autolesivos, de fíjate yo lo que podía, que os habréis escuchado también en alguna ocasión deciros que los de antes fueron los que nos trajeron hasta aquí. Y aunque bien es cierto que en momentos difíciles y en momentos duros un futuro esperanzador y poder mirar adelante con cierta esperanza puede ser favorable y puede ayudar, ¿no? No hay que estar siempre en el momento presente, tampoco es una píldora mágica. Sabemos, ¿no? Y además científicamente se tiene constancia de que en momentos duros imaginar que las cosas pueden ir mejor puede ser algo que favorezca, pero cuidado con despegarnos completamente de nuestro aquí y nuestro ahora. Otro ejemplo, ¿no? que os pongo de una paciente que hablábamos esto esta semana, ¿no? De pues, esa manera un poco de uno fustigarse con lo que fue, y también esa idea de que ella decía, bueno, pues te va a venir a vivir a Madrid, me decía, pues a partir de mayo del año que viene, cuando vaya a Madrid, y entonces podamos hacer exposiciones nosotras juntas, y yo decía, cuidado con esto. Cuidado con la idea de que ya en mayo, si tú vienes, hacemos posiciones juntas, de repente todo va a cambiar de la noche a la mañana, porque ahora estamos trabajando online, podríamos hacer exposiciones y ni siquiera me lo estás proponiendo, ¿no? Es importante entender qué puedo hacer ahora para que mi día a día sea mejor. Porque eso me permite empezar a emplear herramientas. ¿Para qué puedo hacer para que esta tarde sea mejor? Para yo poderme enfrentar a ciertas cosas. Yo no puedo trabajar sobre el pasado, aunque es importante conocerlo para entender de qué estoy hecha, ¿no? Y nosotros, los psicólogos, también a veces indagamos, os preguntamos sobre cosas, sobre cómo empezó a nacer todo esto, cómo fue el primer ataque de ansiedad, qué aprendisteis a partir de ese momento, lo cual no significa algo que es obvio, que es que el pasado no puede ser cambiado. Y sobre el futuro tampoco podemos actuar sobre lo que está pasando ahora. Y este sesgo, que así lo conocemos en psicología, sabemos que a veces lo que produce es un despegue de la persona con su momento presente que provoca actitudes pasivas porque, bueno, pues ya la vida cambiará y cualquier tiempo fue mejor, pero ¿qué está pasando ahora? Así que va a ser importante centrarnos, como os decía, en qué podemos hacer en estos momentos de nuestra vida para ir mejorando día a día nuestro problema de ansiedad. Así que aquí os he dejado un pequeño resumen de aquellas cosas que, como os digo, ¿no? He ido observando, seguro que habrá muchas más, ¿no? A nivel individual, viendo cada persona, podemos encontrar muchas más, pero os he puesto las que más observo en el día a día, las que quería compartir con vosotros, porque saber esto y entenderlo de antemano, como os digo, puede ahorrarnos mucha frustración, muchos intentos fallidos, muchas vueltas en busca de psicólogos, del psicólogo que me dé la solución. Así que hay información que cuanto antes la sepamos mejor
y espero que os haya servido. Pues muy bien. En principio, estas serían un poco las dos partes de lo que hemos visto hoy. Si hubiese alguna pregunta o lo que sea,